Buenos días, Aarón Miguel, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Buenos días, ingeniero. Mm. ¿Cómo es, Aarón? El día de hoy, como bien lo tenemos entendido, tenemos que ver la parte de gases. Ya hemos visto la parte de nomenclatura, así que creo no hay mayor dificultad, pero sí la parte de gases desde ahora. Veremos qué tal va el asunto. No es un tema muy complejo. Es más bien bastante concreto, bastante sencillo para comprenderlo, pero también dicen algunos es el tema más difícil que existe en la parte de gases, bueno, de química, ¿no? Va de la siguiente manera. A ver, primero comprendamos algo. Desde el título que todo tiene se denomina teoría de gases. La teoría de gases, chicas y chicos, es algo demasiado extenso. Demasiado extenso en el sentido de que lo que vamos a ver el día de hoy sirven los modelos ideales. O sea, ¿qué quiere decir un modelo ideal? Todo aquel modelo que tenga una determinada condición para poderse trabajar, modelo de gas ideal. Hay otro modelo del gas real. Entonces hay dos modelos grandes, ¿no? Los modelos del gas ideal sí lo vamos a ver en todo su contexto. Lo que no vamos a ver es el modelo del gas real. El modelo del gas real no lo vemos. ¿Por qué no vemos el modelo del gas real? Porque es un modelo que ya se vuelve complejo, que tiene aplicaciones específicas para los químicos, para los industriales, para los mecánicos, y normalmente esas tres áreas, esos tres aspectos son los que nosotros vemos a detalle en la parte de la teoría de gases reales, ¿no? Y bueno, o sea, para nosotros ahorita lo más importante es conocer la teoría del gas, pero de la del gas ideal, ¿no? No la del gas real. Con esa mención, quiero decir que al final, si vemos algo del gas real, estaremos viendo un poco, tal vez, la ecuación de Van der Waals, y hablar un poco de la ecuación de compresibilidad, pero ni queriendo llegar a explicar las ecuaciones como las de Virial, digamos, ¿no? Que ya son cosas mucho más complicadas. Vamos a definir entonces lo siguiente. ¿Qué es un gas? Un gas es pues, una parte de materia en un estado de agregación específico. ¿Dónde este estado de agregación específico, es directamente, esto vamos a sacar de acá, este estado de agregación específico es directamente aquel estado donde nosotros nos hemos de encontrar, nos hemos de ubicar bajo determinadas condiciones de presión, bajo determinadas condiciones de temperatura, pero que esencialmente acá vamos a estar hablando de un gas que tiene dos condiciones fundamentales. Tiene una elevada temperatura, primera condición, y tiene una elevada presión. Dos detalles que, por favor, eso sí, no lo podemos descartar para nada. O sea, dos condiciones fundamentales, estamos hablando de elevada temperatura y estamos hablando de elevada presión. Pero ¿qué es lo que va a pasar en el ideal? ¿No? Cuando nosotros, esto para la generalidad, pero cuando nosotros consideramos el modelo del gas ideal, vamos a tener una elevada temperatura y una baja presión. ¿Por qué lo escribí antes? Para que se pueda comprender cuál es el enfoque
de los elementos en su totalidad. Y es que cuando tú, por ejemplo, vas a tener una garrafa, si piensas en una garrafa, un GLP, va a estar la temperatura ambiente, que es una temperatura elevada para el propano, para el butano, van a encontrarse en estado gaseoso, pero gracias a la presión, que es alta, o sea, no es baja, ojo, es que estos van a entrar en estado líquido y vamos a tener licuefacción, ¿no? Pero bueno, ese es otro detalle. Aquí en el tema ideal, nosotros consideramos que vamos a contar con una elevada temperatura y una baja presión. ¿Qué te permite esto? Esto te permite generar cuatro condiciones especiales. ¿Cuál es la primera condición especial? Una, para que sea ideal. Primera condición especial. Las partículas son más pequeñas que el volumen del recipiente. Primera condición especial. Segunda condición especial. Las partículas se mueven en trayectoria, ponemos aquí abajo, trayectoria rectilínea. Tercera condición especial. Van a existir choques. Todos los choques son elásticos. Y última condición especial. Hay más fuerza de repulsión que de atracción. Aquí abajo, atracción. Bueno, ¿saben? ¿A qué va todo esto, no? Que sea así, esto de esta manera, de esta y de esta manera. ¿Cuál es la razón fundamental? Bueno, conceptualicemos. Que las partículas son más pequeñas que el volumen del recipiente evita en mayor medida que éstas vayan colisionando. Es decir, si yo voy a tener una partícula acá, voy a tener otra partícula acá. Permítame, veremos si hay alguien más en sala. Nadie, a ver, están desconectados. Pues bueno, vamos a tener estas partículas. Son tan pequeñitas en relación al recipiente o la distancia entre ellas que es muy difícil que colisionen. Entonces una partícula vendrá por acá, otra partícula vendrá por acá. ¿Vamos a tener choques? Sí, vamos a tener choques, vamos a tener colisiones, claro que sí, pero estos choques, estas colisiones, difícilmente van a ocurrir entre estos. Si es que se mueven en trayectoria rectilínea, además, que evito más la posibilidad del choque, porque si yo me muevo en forma curva, normalmente se van a mover las partículas, pues esto va a ocasionar que se choquen más veces. Choques son elásticos, quiere decir que la energía se conserva, es constante dentro del gas. Esto también evita que posteriormente se vayan al perderse energía producto de los choques, pues se vaya a condensar. Yo lo que no quiero en este caso es tener líquidos, yo lo que quiero es tener gases. Y hay más fuerzas de repulsión justamente para que si es que se chocan y si es que están muy cerca, pues no se transformen en un líquido, ¿no? Que es lo que nos importa más. Entonces, bajo este concepto de la teoría de gases, conceptualizo. Primera cosa que ustedes deben saber que es un gas, es un estado de la materia, es un estado de agregación específico de la materia, ¿no? ¿Cuál es la característica del gas ideal? La principal característica del gas ideal es que se encuentra a elevada temperatura y a baja presión. Elevada temperatura y baja presión, que me da 4 condiciones. Estas 4 condiciones, a su vez, generan lo que son las 4 propiedades operativas de trabajo. ¿Qué son las 4 propiedades operativas de trabajo? Son aquellas propiedades con las que vamos a poder trabajar. Y vamos a poder hacer ejercicios y todo lo demás está en base a esto, ¿no? La presión, la temperatura, el número de moles, permítanme, número de moles, y finalmente estamos hablando del volumen. No es menos importante el volumen, es importante, de hecho sí es muy importante, pero no tiene tanta carga de cálculo como las otras tres, ni es tan importante. Presión, ¿no? Lo primero, hablemos de la presión. En términos de presión, yo considero 3 presiones. Entonces vamos a decir, hay la presión absoluta, vamos a empezar de lo más complejo, la presión absoluta. Está la presión barométrica. Empecemos de la manométrica. 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 Trica. Y finalmente está la presión barométrica. Muy bien. Entonces tenemos 3 presiones con las cuales nosotros normalmente trabajamos.
Si bien lo hemos escrito así porque esta es la más importante, de hecho esta se le llama la presión del gas también, nosotros hemos de conceptualizar desde la barométrica. A ver, ¿qué es la presión barométrica? La presión barométrica es también conocida como la presión de la atmósfera, presión atmosférica. ¿Por qué la coloco al final? Va a estar ahí presente, pero la característica fundamental es que haga lo que haga, me pare de cabeza o no, haga lo que yo quiera, la presión atmosférica siempre ha de existir, siempre, ¿ya? Esa presión está relacionada con las características orográficas de ubicación. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, esto, miren, no está perfecto este cielo, pero el cielo debería ser completamente planito. Entonces, acá va a existir una determinada columna de aire que te está pesando y acá va a existir otra columna de aire, ¿no? Que te está pesando. Esto es intuitivo. O sea, tú dices, si hay columna de aire encima de mi cabeza, pues sí, hay aire en todo el mundo. Por lo tanto, tiene que haber pues, algún gas sobre nosotros. Pero ese gas, pues, mira, si fuera de la altura ahorita que está desde tu cabeza al techo, es poco. Pero si estamos hablando de una columna de aire que va desde el suelo hasta el cielo, entonces ya eso pues no es poco significativo, no es muy significativo. Si tú analizas cada parte de esto, te das cuenta que genera una presión. ¿Y cuál es la presión que genera? Es una presión estática en realidad. Pero esta presión es la relación de todo el peso que tienes sobre el área que estás vinculándote. Miren lo importante de esto. Si es la presión es igual al peso sobre el área, el volumen, ¿se acuerdan cómo lo definíamos al volumen? Es igual al área multiplicado por la profundidad o la distancia, digamos, ¿no? Distancia voy a colocarle aquí con una D, no es agradable hacerlo, pero lo vamos a colocar así. Y acá yo puedo decir entonces que la presión no va a ser otra cosa que ¿qué? Si hago mi despeje, yo tendría la masa por la gravedad, o sea, estoy un poco que ampliando lo que es el peso. Si yo reemplazo acá esto, va a ser área en vez de área sería volumen sobre distancia. Si yo sigo haciendo mi trabajo de simplificación acá, sería masa, gravedad, distancia sobre volumen. Y lo agrupo así porque ustedes se van a dar cuenta que acá esto tiene una representación específica que se denomina densidad. ¡Wow! ¡Qué feo! Gravedad y distancia. Y si lo analizas, concluyes que de densidad por gravedad por distancia te da el resultado de la presión. ¿Por qué esta ecuación para nosotros es vital? Porque relaciona tres cosas que los gases vamos a poder tener fácilmente. Primero vas a poder tener su densidad. La densidad del aire, por ejemplo, la tienes. La gravedad la vas a tener en una ubicación física entendida, eso es evidente. Y vas a tener la altura, claro que sí, tenemos, y por datos y georreferenciación, podemos sacar cuál es la distancia desde el suelo hasta el cielo, la atmósfera, ¿no? Mm. Ahora bien, dentro de todo esto que estamos viendo, ustedes pueden apreciar acá, la realidad es un poquito diferente. O sea, el comportamiento ideal está muy bien expresado así, del gas, pero la realidad es que se va a tratar mediante derivadas. Lo voy a poner acá solo para que lo conozcan. Lo voy a dejar así, porque es la derivada de la presión. Y esta derivación de la presión también va a implicar una variación. ¿Qué es la derivada? Es la variación. En este caso, recuerden una cosa, la densidad, la mezcla que nosotros vayamos a tener en la altura, así poco a poco, de acuerdo a la altura va a ir variando. La densidad no es la misma. La gravedad tampoco va a ser la misma, ya que la gravedad en el suelo versus la gravedad en el cielo es diferente. La gravedad a nivel del mar es considerada 9.81, la gravedad a nivel La Paz es 9,775. Hay diferencias. Y obviamente la distancia varía, ¿no? Con esto. Entonces es una variación completa. Esta es la ecuación que nosotros deberíamos trabajar con derivadas parciales, pero no estamos ahorita como para hacer derivadas parciales. Obviamente tendría que pasar cálculo 1, así que nosotros nos vamos a quedar simplemente con nuestra ecuación. Simplificamos a la ecuación de que la presión es igual a la densidad, la gravedad y la altura, ¿no? Simplemente para nosotros. Vamos con la primera, presión atmosférica o barométrica o atmosférica. ¿Con qué instrumento se mide para terminar esta etapa? Se mide con un barómetro. Si es que entran las teóricas, una pregunta de qué es un barómetro, el barómetro simple y llanamente va a ser
un tubo invertido, un tubo tipo, que se llama esto, un tubo de, se me ha ido, como un tubo de ensayo, un tubo de precipitado, como una probeta en realidad invertida. Y acá tienes un conjunto de líquido bastante denso, que es el mercurio. Cosa de que esta parte está libre a la atmósfera, esta parte le llega a la atmósfera, chas, chas, aquí llega a la atmósfera presionando. Y por un tema de equilibrio, a la misma altura la presión es la misma. Eso es algo que nosotros lo vamos a ver más adelante con lo que es el principio de Pascal y la paradoja de Pascal. Pero basándose en ese principio, lo que pasa es que acá adentro se le quita el aire y por lo tanto la presión es cero. Es fácil de quitar el aire de un tubo así, créanme, o sea, porque como está invertido, tú le metes una sopapa, bueno, un elemento, una manguerita, lo extraes hasta con el aliento y lo dejas en vacío, lo dejas sin nada, ¿no? Cuando la presión empiece a ejercerse acá, entonces este tubo va a crecer en mercurio. ¿Y por qué usa mercurio? Porque es el más denso y ocupa menos longitud y esto va a llegar hasta acá, ¿no? Este es un barómetro, ¿no? Es una cuba, un bañador, donde coloca este tubo invertido y sube por acá, pues el mercurio que está en este otro lugar, ¿no? El mercurio está lleno en este recipiente, completamente lleno y lo único que nosotros hacemos, pues es dejarlo a expensas del medio ambiente y el medio ambiente ya hace lo suyo. ¿Quién descubre el barómetro? Si necesitan el dato, es Torricelli, que al día de hoy también tiene sus propias unidades, ¿no? Los Torricellis. No es muy utilizado por nosotros, pero sí es significativo. Muy bien, eso con la presión atmosférica en líneas generales. Falta para rematar y terminar esta parte que la presión atmosférica nunca puede ser negativo. Esta presión, ATM, qué delgadito, parece un cable. Esto, ahora sí. La presión ATM va a poder ser solamente mayor o igual al cero. Nunca va a poder ser negativa. Vamos con la atmosférica o con la manométrica. Estamos por acá. La manométrica. La presión manométrica, a diferencia, no, estoy saliendo del mismo lugar ahí. La manométrica, a diferencia de la atmosférica, va a trabajarse en forma muy diferente y va a tener un capítulo propio. Aquí nosotros consideramos a la presión manométrica aquella que se lee en el manómetro. Sí, sí, o sea, no hay mucha explicación para esto, es aquella que se lee en el manómetro. Voy a poner en un caso, un ejemplo particular como es el tubo. Bueno, ustedes aquí van a tener un reservorio de gas. Ustedes aquí van a tener esta estructura, típica estructura de tubería, ¿no? Creo que siempre la vemos de esta manera. Y bueno, ya, ahora sí. Perdón, admitiría el Israel. Sas, listo. Entonces, lo que nosotros hacemos acá, perfeccionar un poquito mi dibujo, listo, es tener de la misma manera un líquido manométrico. Entonces, aquí tengo mi líquido manométrico y este líquido manométrico se va a desplazar. En este caso, asumamos que se desplaza hasta acá. Se genera esta altura, esta es una H, ¿no? Esta es una altura del compuesto. No se olviden, obviamente, todo esto está lleno de líquido manométrico. No lo voy a pintar por razones de tiempo. Tengo una altura ahí. ¿Es visible al ojo humano esta diferencia de alturas? Lógico, claro que sí. ¿Qué está contenido acá? Está contenido el gas. ¿Qué está contenido acá? Nada, pero si tienes una exposición a la presión atmosférica, el tubo está abierto. ¿Cuándo no se considera la exposición a la presión atmosférica en caso de que esto estaría sellado? Si lo has sellado y lo has colocado esto al vacío, entonces aquí ya no hay presión atmosférica, solo hay presión del gas. Pero como está así planteado el ejercicio, así está planteadas las cosas, date cuenta que por Pascal, no hemos visto todavía la ley, estamos explicando propiedades, pero por Pascal, a la misma altura la presión es la misma. ¿Quién incide sobre este punto? El gas, la presión del gas. ¿Es igual a qué? A la presión generada por la altura manométrica más la presión ATM y listo. Y he explicado ahí también la última, pero eso enseguida lo vemos, ¿no? Por Pascal, esto sí o sí se tiene que cumplir. Sin embargo, puede ocurrir el caso de que el líquido manométrico no esté de esta posición. O sea, vamos a explicarnos de una manera más concreta. Voy a copiarlo esto acá abajito. Sí, acá abajito para que se vea cómo es que esto puede no ser así.
sino podemos encontrarnos en un estado diferente. A ver, vean, yo lo voy a borrar acá. Sí, muy bonito que esté esta cosa así, pero no pase esto. Puede darse el caso de que la presión sea tan elevada que esto lo haga crecer hasta acá y esto se quede ahí. Y entonces H viene este otro lado. H está acá. Si tú te fijas en esto, haciendo solo cálculo por Pascal, vas a decir, ah, muy bien, entonces aquí hay presión del gas. Sí, pero no te olvides que hay una altura. Ah, entonces más la altura de la presión manométrica es igual a la presión atmosférica, que es la única que está haciendo presión en esta última parte. En vista de estos dos ejercicios, aprovecho en decirles que siempre que ustedes hagan el análisis, o casi siempre se toman los puntos de abajo, por la facilidad en cálculo. Si tomas un punto de arriba, o sea, los valores o el análisis tiene que cambiar un poquito, digamos, ¿no? Por eso la referencia siempre la considero yo generalmente de la parte de abajo. Si la consideraría, por ejemplo, acá arriba la referencia y digo todo a esta altura, hay que hacer ciertos arreglos con el tema de H, por ejemplo, ¿no? Que va a tener un valor negativo y bueno, a eso es lo que quiero llegar. Si tú haces el despeje de esto, entonces la presión del gas es igual a la presión ATM menos la altura. Ajá. Entonces te das cuenta de una cosa bien interesante, ¿no? Acá lo tienes, ahí lo vas a tener de forma, aquí lo vas a tener en forma negativa y aquí lo vas a tener en forma positiva. ¿Qué conclusión sacas de esto? Que la H a diferencia de la presión atmosférica, puede ser que sea menor a cero, opción 1, ya sea cero mayor a H, o la otra que H también sea mayor o inclusive puede ser igual a cero. ¿Cómo puede ser igual a cero? Fácil. Si está al mismo nivel, que no coloco el caso, muy burdo, pues va a ser igual a cero. Entonces no hay ningún problema con esto. La altura manométrica puede ser mayor a cero, menor a cero o igual a cero. Entonces, de esa presión manométrica es así. Finalmente, la última que está acá es la presión del gas. Y les decía, me adelanto un poquito porque justamente cuando hablamos de la presión del gas es que nos referimos a situaciones como esta, particulares, ¿no? En el caso de la presión del gas, nosotros vamos a contar acá con una relación del siguiente tipo. Vamos a decir, para la presión del gas va a ser la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica, ¿no? Más la presión manométrica. Pero acá lo único que hay que hacer de referencia, fuera del concepto, y que es importante mencionar, es que este signo puede variar. Esto varía. ¿Y quiere decir eso? Que yo puedo tener aquí un signo que sea positivo o puedo tener un signo negativo en el entendido de que esto puede llegar a pasar, ¿no? Esto. Entonces, para mí, sin embargo, en concepto general, si me preguntan, ¿qué es la presión del gas? La presión del gas es la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica. ¿Y qué pasa si la presión atmosférica es cero? Es cero y se la coloca así y se utiliza la ecuación. ¿Qué pasa si la altura es negativa? Se le cambia el signo de positivo a negativo y se acabó. Nada más. Entonces, así explicamos nosotros la presión. De formas muy simples, de una manera más sencilla, más global. ¿Qué es para nosotros presión? Si me preguntan de manera global, así, sin necesidad de hablar de una de estas tres, y te van a preguntar tal vez en el examen, la presión no es otra cosa que la relación de fuerza y área, nada más. La relación de F y A. Entonces, la relación de fuerza y área, para nosotros, permítanme un momentito, admitiré a las personas, espérenme un segundo, ya. Entonces, la relación de fuerza y área, nosotros la vamos a entender como que la presión es igual a la fuerza sobre el área. Y se acabó, ¿no? Manometría, vamos a ver ahorita, no es el momento, todavía no, el día de mañana sí, pero hoy día no, para nada, todavía manometría no la vemos. Si se corta, chicas y chicos, por si acaso, utilizan el mismo link para volverse a conectar. Vamos con la parte de la temperatura. A ver, en temperatura hay una condición simple. La temperatura siempre debe ser absoluta, nunca relativa para trabajar, siempre temperatura absoluta. Eso me limita al caso de los grados Kelvin y al caso de los grados Rankine. Nunca otra, no Celsius, no Fahrenheit. Tal vez un ejercicio muy especial, ¿no? Que te digan, usa
Pero en la realidad continua, o sea, con la contextualidad, no lo hacemos, porque si nosotros le metemos Celsius, le metemos Fahrenheit a un ejercicio, nos van a empezar a salir valores negativos, incoherentes y demás. Eso con el tema de la temperatura, recomendación. Bueno, de hecho, ¿no? Una evidencia. Número de moles. ¿Qué es el número de moles? Es la relación de la masa respecto al peso molecular. Tal vez, conceptualmente, yo pueda definir el número de moles como ¿qué? Como la cantidad de materia existente en un lugar específico, ¿no? En un espacio específico. Y llegamos tal vez a la parte más importante que corresponde al volumen. ¿Qué es para nosotros el volumen? Para nosotros simple y llanamente el volumen va a ser el espacio ocupado por un gas. Pero aquí ya hace una diferencia que es bien importante. El espacio ocupado por un gas es igual al espacio ocupado por otro gas y este ocupa el mismo volumen, o sea, está en el mismo recipiente. Y la respuesta es sí. O sea, sin darle vuelta, sí. Si tuvieras 1 millón de gases y ese 1 millón de gases son gases perfectos o ideales, todos los gases que estén ahí metidos, esto lo borraremos, todos los gases que estén ahí metidos tienen el mismo volumen. Entonces, para nuestra aplicación, el volumen 1 va a ser igual al volumen 2, va a ser igual al volumen 3, y esto va a ser así sucesivamente hasta llegar al volumen n. El enésimo volumen va a seguir esta condición. Este es el espacio ocupado por un gas. Todos los gases también que estén metidos en ese recipiente ocupan el mismo volumen. ¿Y por qué razón? ¿Cómo puede pasar eso? Recuerda los conceptos que antes hemos visto. Cada partícula del gas ocupa un espacio ínfimo, o sea, chiquitito. Por lo tanto, aquí pueden caber tantas partículas de gases diferentes como la imaginación quepa. O sea, uno puede poner ahí las partículas que quisiera. ¿Y se dan cuenta de eso? O sea, es súper sencillo, para comprenderlo súper fácil. Eso es la relación del espacio ocupado por un gas. Vamos a lo siguiente. Ya viendo la temperatura, el número de moles, el volumen y la presión, ya tenemos definidas esas 4 variables. Ahora sí, viene lo interesante. ¿Qué es lo interesante? Las leyes empíricas, obviamente. Y esto es lo que ustedes deben de saber. Lo anterior era el ABC. Pero esto es lo que sí o sí deben saber. ¿Por qué no estamos viendo manometría? Porque es aburrido, primero. Es muy aburrido y es muy mecánico. Y además es un instrumento para hacer la aplicación de esto. Bien, empezaremos. Esto es lindo. Primero vamos a ver la ley de Charles, ¿no? ¿Qué? Ah, no, perdón. Sigamos el orden clásico del libro de Coronel. Yo quisiera entrar a ver relación de presión constante, pero no. Primero veremos la ley de Boyle. Bueno, Boyle me habla de lo siguiente. Boyle me dice, la presión es inversamente proporcional a la temperatura, a la, al volumen, al volumen, volumen a temperatura constante, ¿sí? Y número de moles constante. Bueno, ¿qué es lo que te está expresando acá? Lo primero que te está expresando es que tu número de moles y tu temperatura ha de mantener un estado que es constante. O sea, no varía. ¿Ya? Y como no varía, me dice que hay una relación inversa. ¿Qué es una relación inversa? Quiere decir que cuando yo aumente la presión, el volumen va a bajar. Cuando yo aumente el volumen, la presión va a bajar. Esto se lo expresa matemáticamente como un criterio del siguiente tipo. Es una proporción de 1/P. En dicho sentido, para nosotros será que la presión por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Listo. Primera ley empírica útil. Todo es útil en esta vida, chicos. Así que sí, puede ser útil. Por si acaso, que esta, antes que me olvide, esta se denomina la ley, como la temperatura es constante, esto le pondremos acá, SAS isotérmica. Isotérmica. Sí, así se denomina la ley isotérmica. Entonces ustedes pueden emplearla con ese contexto, digamos, ¿no? ¿Qué más?
Luego voy a tener la ley de Charles. Vamos a la siguiente rápidamente. Ley de Charles. ¿Qué es lo que les dice la ley de Charles? La temperatura es directamente proporcional, proporcional al volumen, a presión y número de moles constante. Muy bien. Esto me está indicando directamente que si yo, bueno, esto lo vamos a dejar de lado, ya les decía en un rato, les voy a decir para que nos reconectemos. Si yo voy a tener acá la presión y el número de moles constante, entonces yo lo voy a expresar de esta manera, que el volumen es directamente proporcional a la temperatura, ¿no? Directamente proporcional. Y esto implica que volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Esto que estoy haciendo acá, por si acaso, está relacionado a los estados. Estoy considerando que existen dos estados, un estado 1 y un estado 2. Nada más. Aquí esta ley se denomina isobárica, por si acaso, ¿no? Que implica presión constante, isobárica. La siguiente para nosotros es denominada la ley de Gay-Lussac. Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac consideramos que la temperatura es directamente proporcional a la presión, coma, a volumen y número de moles constante. Listo. Y entonces, ya para esta siguiente etapa, nosotros hacemos lo obvio, ¿no? Otra vez, directamente proporcional, ya saben, bueno, primero, ¿no? Volumen, número de moles debe ser constante. Y si esto es así, entonces la presión es directamente proporcional a la temperatura. Y por lo tanto, la presión 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. ¿No? Y listo. Y esto se denomina isocórica. Isocórica. ¿Ven? De esa manera se establecen las tres leyes empíricas fundamentales. De acá, no voy a hacer mayor trabajo para la ley combinada. Saben, la ley combinada es como una cosa que es útil a veces, pero no todo el tiempo. O sea, ya no es siempre útil. Imagínate cuánto tienes que aprender. Yo quiero que ustedes comprendan los conceptos teóricos son útiles, pero en la práctica, ecuación de estado es la mejor. Aquí nosotros vamos a decir, como tengo esto y esto, haces una mezcla de todo y te da lo siguiente. Si tu número de moles está constante, porque en esto siempre algo tiene que estar constante, entonces tu presión 1, volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a la presión 2, volumen 2 sobre la temperatura 2. Listo. Esta ecuación lo que me está expresando es una relación que existe entre estas variables, pero el número de moles constante. A las personas que no nos gusta tener que recordar todo este sinfín de ecuaciones, porque es una buena cantidad de ecuaciones la que nosotros tendríamos acá, es preferible trabajar de otra manera. Y para nosotros, la mejor manera para trabajar es justamente la de la ecuación de estado. Entonces, aquí le voy a colocar como una parte más lo que es la ecuación de estado. ¿Saben? La ecuación de estado tiene una característica. Es una ecuación que no es de cambio. Mira, todas estas ecuaciones son de cambio porque implican dos estados, o sea, estado 1, estado 2, estado 1, estado 2, estado 1, o estado 1, estado 2, estado 3. Esto es hasta el infinito, ¿no? Pero la ecuación de estado tiene una cualidad. Es descriptiva. Quiere decir que si tienes tres otras variables, la cuarta la puedes conocer del mismo estado. Esto implica presión, volumen, es igual a nRT. T. Muy bien. La ecuación súper sencilla
pero su poder pues inmenso. Cosas que debo destacar acá. Tiene presión, volumen, número de moles, temperatura y tiene algo más, la constante universal de los gases, ERE. Para temas aplicativos, no, y no lo voy a poner con esto, necesito unidades. Para temas aplicativos requiero saber lo siguiente. Esto vale 0,082, esto también vale 62,4 y esto también vale 8,31. Tiene tres valores conocidos y posibles de utilizar fácilmente. Característica. 0,082, vamos a decir que es atmósferas litro sobre Kelvin mol. Vamos a decir acá que son milímetros de mercurio, litros sobre Kelvin mol. Y finalmente este último, atmósfera litro, milímetro de mercurio litro. Este es especial. Este es muy utilizado para nosotros en temas de diseño, diseño de equipo, diseño de maquinaria y demás, porque nos está hablando de energía. Aquí son joules sobre Kelvin mol. Normalmente yo creo que especialmente los que vayan a entrar a la parte mecánica, la parte química, la parte industrial, pues van a trabajar mucho con el 8,31. Pero ya es otro asunto ese. En fin, nosotros vamos a tener esta cantidad de variables o de valores que va a tomar esta constante, ¿no? Es una constante que tiene un montón de valores posibles. Si te olvidas de uno de ellos, no hay problema. Por ejemplo, me olvidé del 0,082, pero tengo el 62,4, hago la transformación de milímetro de mercurio a atmósfera y lo logré. Es una transformación sencilla. En el caso del 8,31, no te olvides si es joules, esto está en unidades del sistema internacional. Tiene su forma de conversión también. Luego la podemos estar analizando ya a detalle. En fin, continuemos. Nosotros tenemos entonces esta relación que nos va a dar la ecuación de estado. Poder de la ecuación de estado. Para aquellos que no lo han visto, aprovechando los 3 minutos que nos quedan, vamos a plantearnos una cosa. No sé, a ver, ¿quién está ahí? Vamos a dar un nombre de alguien. A Carlita Callanta. Dime, quisieras que deduzcamos cuál de las ecuaciones, Boyle, Charles o Gay-Lussac. Dime tú. O la combinada, la ley combinada. Carla. O Adrián, por si acaso, si estás ahí. Adrián Choque. Ah, perdón. Combinando ahí, Voy, le dice. Y perdón, Adrián, ¿me estabas diciendo? la combinada. Las dos entonces, hermano, porque les he preguntado a los dos, no sería justo que uno, la Carlita Cetino y viceversa, ¿no? Entonces, primero vamos a partir de esto. N1, RT1. Listo. Y aquí la presión de 2, volumen de 2, N de 2, RT2. Listo. Entonces vamos a partir a dos lugares, ¿no? Una que va a ser la de Boyle para la Carla y para nuestro compañero la combinada. Si es la combinada, número de moles es constante, condición. Si es la otra, la de Boyle, número de moles y temperatura es constante. Belleza. En ambos casos procedo de la misma manera. Sas, chan. Listo. Para este caso, R también. Y para el otro caso, para este otro caso, este más se va, porque es lo mismo. Entonces acá, sas, lo voy a poner así, ¿no? Lo he eliminado. En un caso, la combinada me quedará la presión 1, fíjate lo que te queda, volumen 1 sobre la presión 2, volumen 2, es igual a la temperatura 1, temperatura 2. Y finalmente, presión 1, volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2, volumen 2 sobre la temperatura 2. En el otro caso, que me pedían Boyle, como todo se eliminaría, todo absolutamente, lo que te va a quedar es que la presión de 1, volumen 1, es igual a la presión 2, volumen 2. ¿Listo? ¿Ya está? Ventajas. Si yo sé la ley combinada y yo sé cómo jugar con estas leyes, bueno, la tengo. Pero si yo sé la ecuación de estado, lo tengo todo. Si tengo masa, no tengo masa, hago lo que yo quiera. La ecuación de estado es la madre de todas las demás ecuaciones.
Entonces me genera todo lo que yo quiera. Y de hecho, mucho vamos a trabajar con esta ecuación. Chicas y chicos, nos queda un minuto más en esta sesión. Les pido, por favor, salgamos todos inmediatamente, volvamos a ingresar porque tenemos que ver más conceptos todavía. Y Dios mediante, ojalá un ejercicio más. A ver, nos vemos enseguida. Vuelvan por el mismo enlace, por favor. Enseguida les veo.